Y bueno, la clase de hoy día va a ser básicamente de cómo identificar la estructura, ¿verdad? En este caso vamos a darnos cuenta cuando tenemos una estructura alcista, cuando tenemos una estructura bajista y por ende también identificar dentro de la estructura cuál sería nuestro máximo, nuestro mínimo y también poder identificar cuándo hay un cambio de tendencia, ¿correcto? Entonces, para eso primero debemos entender que una estructura alcista es básicamente cuando el precio, hablamos del precio desde donde está hacia donde se mueve. Ya me explico. Entonces, en este gráfico que voy a hacer aquí, voy a estructurar lo que es una fractalidad, es decir, una estructura alcista, la cual siempre lleva un mínimo, máximo, mínimo más alto que el anterior y un máximo más alto que el anterior. En este caso, hasta el momento, estamos viendo lo que es un fractal alcista, una fractalidad alcista que tiene como punto inicial o como mínimo principal esta zona aquí, que es desde donde arranca. Este sería el mínimo inicial y este sería su máximo. Este sería su nuevo mínimo y este sería su máximo. Entonces ahí estamos viendo que el precio o la tendencia está siendo alcista, ¿verdad? Vemos su mínimo, máximo, mínimo y máximo que supera su anterior. Para que el precio siga siendo alcista, tiene que seguir dejando máximos más altos que sus anteriores, es decir, que el siguiente máximo sea más alto que este de aquí y el mínimo que el precio vaya a dejar sea más alto que este y que este de aquí, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, si en este caso tuviésemos una estructura alcista larga, tendríamos un mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo y máximo. Y a simple vista estamos viendo que el precio está dándonos una tendencia alcista, dejándonos mínimos, mínimo, mínimo, mínimo más alto que el anterior, mínimo más alto que el anterior y también nos está dejando lo que es máximo, máximo más alto que el anterior, máximo más alto que el anterior, máximo más alto que los anteriores. Pero aquí hay algo muy importante. Si nosotros nos damos cuenta, desde donde inicia el precio, su estructura alcista es desde este mínimo inicial. Y hasta dónde ha llegado el precio es hasta esta altura de aquí. Por ende, todo esto de aquí sería un fractal o un movimiento alcista en una tendencia grande. Y lo que estamos viendo aquí de mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, quizás sea una temporalidad o en un tiempo más pequeño. ¿Correcto? Ahora, lo mismo con una estructura bajista. Si tenemos este máximo y ya vemos que el precio hace esto, luego deja un máximo que ya no supera la anterior, lo que me quiere decir a partir de aquí es que posiblemente, no es que va a romper o va a ser bajista, sino posiblemente vayamos a tener una estructura bajista. ¿Cuándo lo confirmamos? Cuando el precio forma un mínimo más bajo que este anterior y a la misma vez que este anterior. Es decir, nuestro nuevo mínimo, en este caso, está situado aquí. Por ende, si ya tengo máximo, mínimo, máximo más bajo que el anterior y mínimo más bajo que el anterior, lo que el precio me quiere decir es que en esta secuencia la estructura empieza a ser bajista. ¿Sí me explico? Y de ahí el precio obviamente puede llegar a zonas de oferta y demanda de alguna manera. Por ejemplo, el precio puede estar llegando a esta zona de demanda en la cual o desde la cual se originó el primer movimiento de todo este movimiento alcista, ¿verdad? Por ende, esta zona de aquí o este punto inicial es importante. Siempre el precio puede llegar a estas zonas y luego de eso tener una alta reacción y continuar su estructura alcista, ¿verdad? Sea de manera fuerte o asimismo de manera en que deja máximo, mínimo más alto que el anterior, máximo más alto que el anterior, mínimo más alto que el anterior y por ende, pues obviamente una estructura nuevamente alcista. ¿Me explico?
Pero en estos momentos vamos a irnos al mercado a mercado para darnos cuenta de la estructura que el precio viene dejando y cómo irla identificando y asimismo ir teniendo entradas de alta precisión en estos puntos. ¿Cuándo identificar un cambio de tendencia? Para que de esa manera, por ejemplo, aquí tenemos un cambio de tendencia en el cual nosotros pudimos haber aprovechado y hubiéramos sacado un buen profit. Ya voy a explicar el cambio de tendencia que veo aquí. Primero vamos con lo que es una estructura alcista. Listo. Entonces aquí vamos a darnos cuenta desde este punto, para no irnos muy al pasado. Nos damos cuenta desde esta zona, ¿verdad? Desde este punto de aquí, cómo el precio tiene este mínimo, ¿verdad? Vamos a trabajar y vamos a estudiar esta parte de aquí. Nos damos cuenta cómo el precio deja este mínimo aquí, que por ende supera estos dos mínimos anteriores. Lo que el precio tenía que hacer en esta zona es que si ya llegó acá y cayó y formó un mínimo más bajo que el anterior, tenemos que darnos cuenta que este sería su máximo y este sería el mínimo en el cual el precio nos deja, ¿verdad? El cual el precio deja. Máximo y mínimo. Y al formar un mínimo más bajo que el anterior, nos quiere decir que el precio va a seguir cayendo. Pero a partir de aquí, lo que vemos es que el precio impulsa y nos deja lo que es un máximo más alto que este anterior. Ya a plena vista o a simple vista vemos un rompimiento o una superación del máximo anterior. Si nos damos cuenta, al ver este escenario desde este mínimo hasta este máximo, claramente vemos que este máximo supera su anterior máximo. Ya no tenemos que pensar en vender porque ya pasó esto. Ahora nos está dando otro distinto escenario, lo cual nos está dando a entender que debemos comprar. ¿Ya? Entonces, al tener este mínimo y este máximo, nosotros tenemos que entrar en la idea de no comprar. ¿Sí me explico? De no comprar, sino que en la idea perdón, no en la idea de vender porque ya superó ese máximo, sino en la idea de comprar por el mismo hecho de que el precio cambió la estructura. Esto sería un cambio de tendencia. Ya esto sería un cambio de tendencia porque el precio abajo rompe o deja un mínimo que nos confirma que tenía que seguir cayendo el mercado, pero luego forma un máximo que nos dice que ya no tenemos que decidirnos a vender, sino a comprar. ¿Qué hace aquí el precio? Un descuento. Siempre, escúchame bien, siempre que el precio hace un impulso desde un punto hasta el otro punto, siempre de este impulso tiene que haber algo llamado descuento o retroceso. Entonces, siempre tiene que haber un retroceso de al menos el 50% de lo que fue todo este impulso. Si nos damos cuenta cuál sería nuestro mínimo, que en este caso vamos a operar, sería este. Este es el mínimo y este es el máximo. Y al confirmarnos que el precio, la estructura va alcista, sencillamente tenemos que comprar. No tenemos que vender, tenemos que comprar. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos como deja mínimo, máximo, que supera el anterior. El precio, como dio este impulso, tiene que darnos un descuento. Entonces, si nos damos cuenta aquí, el precio, esta herramienta llamada Fibonacci es para entender el descuento que el precio nos da en este caso. ¿Verdad? Tenemos un descuento aquí. Vemos este descuento que el precio da por debajo del 50%, es decir, que si el impulso tuvo el 100% de impulso, el precio retrocedió por debajo del 50% de descuento. Nos dio un buen descuento para poder entrar. Vemos cómo el precio entra en esta zona, reacciona, vuelve a regresar, vuelve a reaccionar y se va con todo, dándonos de esta manera una confirmación más segura de que el precio nos deja un nuevo mínimo y un nuevo máximo.
Esto de aquí, que el precio hace de mínimo, máximo, mínimo, máximo, nos está dando a entender que el precio está dando una estructura alcista. Ya nos acaba de confirmar de manera segura que va a subir. Entonces, como el precio va a subir, nosotros tenemos que irnos con la tendencia. Ahora, de todo este impulso, una vez que el precio confirma, tenemos que darnos cuenta de lo siguiente. Ya tenemos mínimo y máximo importante. Ahora tenemos que esperar dentro de este mínimo y este máximo un descuento por debajo de zonas importantes. O incluso esperar ese descuento en la zona donde se originó el rompimiento. El primer rompimiento que fue aquí. ¿Ya? Si nos damos cuenta, el precio cae, retrocede y aquí, en esta zona, tenía que seguir reaccionando, pero el precio rompe supera estos máximos de aquí y a partir de aquí se forma lo que es un order block. Este order block sería todo esto. Ya vemos cómo ahí marcamos ese order block. En una hora, si lo marcamos, está ahí. Y mira cómo el precio entra a su zona de descuento. Y claramente tú podías tomar una entrada en esta zona de aquí con un stop loss obviamente de unos 30 pics y sencillo nos íbamos hasta el mínimo anterior, hasta el máximo anterior. ¿Ya? Perfecto. Y mira que era una entrada que salía justo en profit. Y entonces vemos como el precio a partir de aquí hace lo mismo. ¡Pum! Supera esta zona de acá. Por ende, al superarla nos deja este mínimo aquí porque ya rompe y al romper el precio hace esto y este sería un nuevo mínimo. Ya después del rompimiento este sería el nuevo mínimo. Mira cómo el precio deja mínimo, máximo y retrocede nuevamente. Y da lo que es esto. Al ya romper este sería un máximo y este sería un mínimo y vemos como el precio deja un nuevo máximo a esta altura y vemos como el precio da un retroceso a esta zona donde hay liquidez y sencillamente si tú tomabas este order block, bloque de órdenes, es decir, tomabas toda esta zona desde donde el precio se originó el nuevo movimiento, tenías otra entrada de precisión aquí, con un stop loss más pequeño en este caso, y nuevamente se va a la alza, como tú lo dices, ¿no? Se va nuevamente alcista. ¿Hasta dónde te ibas? Hasta el máximo anterior que tienes. Ya, y así mismo sucesivamente, y mira cómo la estructura, el precio da estructura alcista, y en este momento acá empieza a darnos una estructura, hay un cambio de tendencia. Mira cómo el precio tiene su máximo, tiene su mínimo, y vemos cómo el precio deja un máximo acá, y a partir de aquí mira cómo el precio deja máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, y empieza a dejar cada vez máximos más bajos y mínimos más bajos. Es decir, empieza a formarnos una estructura bajista. Mira, aquí tenemos esta estructura. Vemos aquí nuevamente acá. Mira cómo el precio solito va formando una estructura bajista. Rompe con todo. Y el precio vuelve a retroceder acá, pero aún no supera el máximo principal. Y seguramente vuelve a darnos un cambio de estructura bajista. Mira cómo sigue cayendo, sigue cayendo, sigue cayendo. Entonces, etcétera, etcétera. Ahora, eso es entender cuando tenemos una estructura alcista. Por ejemplo, a veces vemos que en un minuto está que sube el mercado, pero no nos damos cuenta que en una temporalidad más grande o en un día el precio viene cayendo fuertísimo y simplemente porque vimos un pequeño un pequeño movimiento alcista, creemos que va a subir, pero siempre tenemos que guiarnos de la estructura más importante, que es la estructura de 4 horas, una hora, un día, para así entender hacia dónde está la mayor fuerza de tendencia. ¿Ya? Entonces quiero que te des cuenta cómo aquí el precio deja un mínimo, máximo, acumula, ¿no? Deja un máximo acá, el precio. Para identificar un cambio de tendencia, nosotros tenemos que ver lo siguiente. Si el precio está subiendo, y está subiendo, y de pronto aquí, ¿verdad? Deja su mínimo, el cual lo tiene que respetar si quiere seguir subiendo, para que siga subiendo tiene que respetar un mínimo, pero vemos que el precio, por ejemplo aquí, tiene su mínimo y el precio a partir de aquí hace esto,
y supera ese mínimo anterior de un solo, nos da a entender que quiere haber un cambio de tendencia. ¿Ok? Nos da a entender que va a haber un posible cambio de tendencia. Entonces, si nos damos cuenta, aquí tenemos un cambio de tendencia claro. Mínimo, máximo, mínimo más alto que este anterior y vemos como el máximo de aquí supera este anterior. Pero a partir de aquí viene el cambio de tendencia. ¿Cuál sería nuestro mínimo que el precio tiene que respetar? Este de aquí. Sin embargo, vemos como el precio rompe ese mínimo. Si nos vamos a una temporalidad o ampliamos, vemos como el precio deja un nuevo mínimo. Mínimo, ¿verdad? ¿Y cuál sería el máximo? Este sería su máximo. Entonces, ya no nos enfocamos en lo que pasó aquí, así, así. Nos enfocamos en que el precio en la actualidad acaba de dar un nuevo rompimiento o una nueva dirección, una nueva señal, una nueva confirmación. Por ende, nos tenemos que enfocar en que el precio dejó un máximo acá y que está dejando un nuevo mínimo aquí. Ahora, como yo dije, en cada impulso, sea alcista o bajista, tiene que haber un descuento. Si nos damos cuenta, la velita, después de que la última vela, antes, o sea, antes de que se dé el movimiento hacia el lado bajista que estamos viendo, es decir, esta vela negra, nosotros tenemos que marcarla porque es la vela o es nuestro order block. ¿Qué sería un order block? Sería una vela que cuando el precio rompió, ¿verdad? El precio siempre va a regresar a esa vela a tomar liquidez o a tomar fuerza, ¿ya? Es decir, llega a la altura de esa vela y el precio siempre va a tener una fuerte reacción en esa altura, ya siempre va a tener una fuerte reacción en esa altura. Entonces es muy importante entender que este retroceso que el precio da es para posicionarnos, para que nos dé la oportunidad de poder entrar y dirigirnos hacia donde ya nos confirmó el rompimiento. Es decir, ya nos dio el rompimiento hacia abajo, dándonos el rompimiento aquí, lo que nos dice el precio. Ok, Yare, ya te di rompimiento bajista, ya te estoy dando el descuento. Lo que te estoy dando es la oportunidad para que tú puedas posicionarte en esta entrada y puedas dirigirte hacia donde ya te confirmé. ¿Hasta dónde me puedo ir? Puedo irme hasta este mínimo de aquí que el precio me acaba de dejar o fácilmente hasta esta zona de acá donde el precio ya ha llegado y que es una zona muy reciente, no ha pasado mucho tiempo. Entonces, si nos vamos a cualquiera de las dos, a cualquiera de las dos llega. Incluso cuando uno tiene mayor información, cuando uno tiene una mejor información, nosotros podemos irnos por movimientos más largos, más amplios, como este, pero obviamente tenemos que tener buena información. Entonces aquí, claro, vemos un cambio de tendencia. Vemos cómo el precio cambia, siendo alcista un poco, nos dice, ok, pum, 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 pum. Al ser alcista, no compramos, sino que al ver esta confirmación que el precio nos da de cambio de estructura, ahí es que vendemos. Asimismo, si el precio en algún momento está vendiendo y de pronto me da un rompimiento alcista así de la nada, me quiere decir que va a cambiar la estructura a la alza. Por lo tanto, no vendemos, compramos. O hacemos lo que el mercado nos está mostrando, más no lo que el mercado trata de hacerte pensar o imaginar que va a suceder, sino que hacemos lo que el mercado nos está mostrando, ¿correcto? Ahora, cuando tenemos un impulso, supongamos en una estructura alcista, tenemos un impulso y luego tenemos un retroceso, nosotros nos tenemos que enfocar en operar esta parte, o sea, tenemos que comprar siempre que veamos que el precio esté subiendo, dejando máximos más altos que los anteriores, tenemos que siempre enfocarnos en comprar, perdón, ok, ok, nos tenemos que siempre enfocar en comprar cada vez que el precio esté subiendo. Por ejemplo, si el precio deja un mínimo y un máximo y a partir de aquí todavía no conocemos el retroceso, nosotros debemos entender que la zona donde podemos esperar para que el precio llegue es la zona más baja desde donde inicia, marcando la última velita antes de la estructura alcista, antes de que el precio haya dado toda esa subida, ¿no? Y el precio muchas veces va a llegar a esta zona y muchas veces va a llegar un poquito antes. Entonces,
ya es cuestión nomás de práctica. Por ejemplo, el precio cuando hace esto y llega a esta zona, nosotros tranquilamente podemos tomar una entrada, posicionarnos, poner un stop loss por debajo e irnos hasta el máximo anterior. ¿Ya? Ahora, cuando el precio a partir de aquí da un impulso nuevamente, ya nosotros no tenemos que enfocarnos en esta zona. Ahora tenemos que enfocarnos, por ejemplo, vemos que el precio dejó su nuevo mínimo y su nuevo máximo. Ya no nos enfocamos en lo que pasó acá, nos tenemos que enfocar en lo que está sucediendo actualmente y en lo que estaría pasando aquí. Si el precio aquí da un descuento y este descuento solo es pequeño y luego hace esto, nosotros ya no nos vamos a enfocar en esta zona de acá abajo, nos vamos a enfocar en este nuevo mínimo y en este nuevo máximo, que es el que está formando el precio. Entonces, por ende, tendremos que seguir enfocándonos en esta zona mínima para que el precio en algún momento nos dé un descuento hasta esta zona y poder seguir con estructura a los puntos más altos. Te voy a mostrar una entrada que tomé muy parecida a esta, muy parecida a esta. Quiero que caches toda la estructura que dejo aquí. Muy parecida a esa, nos vamos a ir al índice de CRAS 300, donde en estos momentos yo tengo una operación corriendo, compras. Nos vamos a ir a CRAS 300 y vamos a irnos a una temporalidad y te voy a explicar el paso a paso de la entrada que tomé, qué fue lo que vi y de manera sencilla poder entenderlo, ¿correcto? Ya. Primero, ¿qué es lo que yo veo? Quiero que prestes atención. Aquí estamos en una temporalidad de 4 horas. Voy a pasar a esta temporalidad de 4 horas para que puedas darte cuenta lo que yo estoy viendo. Lo primero que yo veo es la estructura. ¿Cuál sería el mínimo aquí? Este, ¿verdad? ¿Cuál sería el máximo anterior que el precio tenía que respetar? Este. Pero el precio sale de aquí y no respeta este máximo, sino que deja un máximo acá a esta altura, ya superando todos estos máximos de aquí. Supera este máximo, luego supera estos máximos de aquí, etcétera, etcétera, y sigue superando esos máximos, ¿verdad? Entonces, al ver que el precio supera este máximo, da retroceso y nuevamente supera este máximo de acá, dejándonos este nuevo máximo y este nuevo mínimo, yo ya no me voy a enfocar en esperar acá. Claro que en algún momento el precio tiene que venir acá a tomar liquidez, pero ya no va a tener la misma reacción, porque ya me está dando los rompimientos acá y me está dando un nuevo fractal acá, es decir, nuevo mínimo, nuevo máximo, ya casi estas zonas quedan muy débiles como para que el precio llegue y nuevamente vuelva a subir. Ahora, lo que yo veía aquí fue desde aquí. Yo vi que el precio vino cayendo en toda esta zona, así hasta acá, ¿verdad? Cayó toda esta zona y por ende a partir de aquí yo veo que el precio sale de aquí, o sea, es decir, llega a mi zona mínima, mira, mira cómo llega a mi zona mínima. Si yo veo que el precio me deja mínimo, este mínimo más alto que el anterior y veo que me deja un máximo más alto que el anterior, yo ya no tengo que marcar mi mínimo y el máximo de acá arriba, sino que me debo enfocar en lo que está pasando en este mínimo y en este máximo y debo tomar en cuenta esa zona, es decir, debo tomar en cuenta toda esta zona de aquí para operar. Ahora, vamos a prestar mucha atención a lo siguiente, porque aquí estamos teniendo una buena explicación en esta zona. Vemos que este sería el mínimo máximo, acaba de romper esta zona, por ende el precio tiene que dar un descuento. Como yo dije antes, nos enfocamos en la zona más baja desde donde inicia el movimiento. Mire cómo el precio del retroceso a esa zona, si hubiésemos estado pendientes, tomábamos una entrada aquí con un stop loss por debajo y nos íbamos hasta ¿dónde? Hasta el máximo anterior. Vemos como el precio o sea, ya ha dado un buen movimiento a la alza, por ende es posible que llegue acá y que siga subiendo, pero yo tomé una entrada aquí, yo la tomé un poco tarde, yo la tomé justo en esta zona de aquí, ya, pero vamos a ver cómo la tomamos. Vamos a bajar a una temporalidad de 1 hora para darnos cuenta dentro de esa zona cuál fue el máximo que no respetó o que superó para confirmarnos. Por ejemplo, yo veo que aquí el precio deja un máximo, ¿verdad? Máximo momentáneo y mínimo del momento, ¿ya? Vemos que el precio llega aquí, el precio hace esto,
deja máximo, deja mínimo, ya aquí empieza a darnos un comportamiento distinto. Deja mínimo, ¿verdad? Deja máximo acá, vemos que el precio da un retroceso y este mínimo no supera este anterior. Y vemos cómo a partir de aquí deja un nuevo máximo que supera a este anterior, pero aún no supera este máximo importante. Pero a partir de acá vemos cómo el precio supera este máximo anterior. ¿Sí te das cuenta? Lo supera. Entonces, al superarlo, me quiere decir, ok, el precio va a empezar a subir. Yo, una vez que rompió este mínimo, o sea, este máximo, yo me esperaba, obviamente, que el precio pudiese llegar a esta zona. ¿Para qué? Para poder tomar una entrada y poder irme con la tendencia arriba. Pero yo veo que el precio hace esto y aquí en realidad lo que hace es darnos un rompimiento, porque si nos vamos, o si en este caso acercamos, lo que está dando es un rompimiento, el precio rompe, lo cual quiere decir que está rompiendo, ya que está rompiendo. Y aquí forma un rompimiento. Entonces, a partir de aquí el precio deja un máximo acá y nos está dando un mínimo, ¿verdad? A partir de aquí. Vemos cómo, vemos cómo el precio llega aquí, cae y este mínimo supera sus mínimos anteriores y vemos cómo el precio a partir de aquí sube formando un nuevo máximo y miren cómo deja un retroceso, ¿verdad? Nuevamente a nuestra zona. Nuevamente llega a la zona y aquí hubiésemos podido tener una oportunidad hasta el máximo anterior y salíamos en profit. Pero la entrada que yo tomé fue la siguiente y el por qué también lo voy a explicar. Veo que aquí el precio desde aquí, desde este mínimo, el precio sale hasta acá y luego el precio regresa y miren cómo supera este mínimo. Pero miren cómo lo supera solo con mecha y miren cómo el cuerpo que es este, termina por encima de este mínimo. Por ende, no es que sea un rompimiento, simplemente el precio lo que hizo es una toma de liquidez a esta zona de acá. ¿Y por qué ya a esta zona? Esta zona es importante, no solo porque hay varias reacciones. Aquí tenemos claramente las reacciones. Tenemos una reacción en esta mecha, dos reacciones, tres reacciones, cuatro reacciones, cinco reacciones, seis reacciones, lo cual en cada reacción siempre el precio va a tomar más fuerza. Vemos acá cómo el precio reacciona una vez, reacciona dos, reacciona tres y en la cuarta, ¡pum!, se desploma, cae con fuerza. ¿Ya? Entonces, yo tomo la entrada aquí justo en esta zona no solo porque este es un mínimo importante desde donde el precio sale y confirma este rompimiento, sino porque el precio en esta zona ha reaccionado varias veces y hay liquidez. Tomo esta mecha y lo que hice fue poner en el 50% de esa mecha mi entrada. Hasta el máximo anterior no me estoy yendo, me estoy yendo hasta el 35, 33. Hasta aquí me estoy yendo. Esta sería mi entrada y estoy poniendo 30 pics de stock loss. Ahí estoy poniendo. Y perdón, mi entrada es en el 31.31. Ahí es mi entrada. Con el stop loss en el 31.000. Ahí. Esa es mi entrada. Ya. Hasta el momento llevo a un lotaje mínimo de 0.050. Llevo $83 en todo este movimiento. Claro que el movimiento todavía tiene mucho más que recorrer. Al momento en el que el precio llegue acá, me he hecho $200. ¿Correcto? $200. Es decir, un 1 a 13 de beneficio. Y esa sería básicamente la clase de esta ocasión o de esta tarde. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal de YouTube. No olviden también, muy aparte de suscribirse, en el enlace hay hay el enlace para que en la descripción están los enlaces para que se puedan conectar al grupo de Telegram gratuito y también para las personas que deseen mentorías, también está el enlace de mentorías o curso o la estrategia. Así que eso sería todo. Recuerden que siempre ustedes tienen que
seguir la estructura y cuando hay un cambio de tendencia, seguir el cambio de tendencia y no lo que creen que va a pasar, sino el cambio de tendencia. Yo veo que aquí el precio me da estructura bajista, cualquiera pensaría aquí vender, vender, pero al ver un cambio de tendencia, me decido a comprar. ¿Ya? Entonces, eso sería todo, chicos. Nos vemos en una próxima clase y en una próxima ocasión. Chao, chao.